la última parte de la agenda del día de hoy, y es que tenemos el panel Foro InsurTech Guatemala Hub, acelerando la innovación en seguros. Para ello quiero presentarles a quien nos estará acompañando en la moderación. Paola Bolaños es actualmente directora ejecutiva del InsurTech Hub Guatemalan Hub, una iniciativa que impulsa la innovación y aceleración y transformación digital de startups y proyectos en el sector asegurador de Guatemala. Ha trabajado liderando estrategias para conectar emprendimientos de InsurTech con el ecosistema asegurador, organizando programas de aceleración, talleres, mentorías y espacios de networking para fomentar la adopción de tecnología, escalamiento de soluciones innovadoras y la construcción de alianzas sectorales. Recibámosla con un fuerte aplauso. Nos apoya en el panel el día de hoy Juan Diego Salazar. Él es un ejecutivo senior en ventas y desarrollo de negocio con amplia experiencia liderando estrategias comerciales en empresas de tecnología de inteligencia artificial aplicada a negocios. Actualmente se desempeña como Head of Sales en Cento Inteligencia Artificial, donde impulsa el crecimiento y la adopción de soluciones de inteligencia artificial para optimizar procesos comerciales, atención al cliente y eficiencia operativa en compañías múltiples industrias como lo son seguros, servicios financieros, salud y otras. Es un apasionado de la innovación, la transformación digital y el impacto real de la tecnología de los modelos tradicionales de negocio. Bienvenido. Nos acompaña también Jimmy Crespo, él es fundador y socio gerente de OEM Tech Ventures de Guatemala. Es un profesional con experiencia en el sector tecnológico y financiero con formación en la Universidad Johns Hopkins. Combina habilidades técnicas y de negocios, así como la arquitectura de soluciones de inteligencia artificial y desarrollo de proyectos tecnológicos en Latinoamérica para instituciones reguladas. Bienvenido. Y también nos acompaña Volker Dietz, él es director ejecutivo y CEO y fundador de EasyCare, una startup guatemalteca que desarrolla soluciones tecnológicas para conectar y agilizar procesos entre aseguradoras, redes médicas y pacientes. Cuenta con un MBA en logística y un historial de emprendimientos en varios lugares, ha sido gerente de casi todo. Su proyecto más grande ha sido usar esa experiencia como gerente de la cooperación alemana en mejorar ladrillo a ladrillo las condiciones humanas en Guatemala y ahora está desarrollando un ecosistema tecnológico para la industria de salud. Bienvenido. ¿Tengo que estar tan lejos? No. Dejo entonces en el uso de la palabra a Paola Bolaños. Gracias, Paola. Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí con el objetivo de entender un poco y analizar cómo las startups de tecnología y organizaciones están impulsando el desarrollo y la innovación dentro de sus empresas y cómo esa colaboración entre startups y empresas que operan en un modelo tal vez tradicional pueden impulsar su crecimiento a través de las innovaciones que existen ya en el mercado. Un poco de lo que vamos a hablar hoy es el tema de esta adopción por parte de las empresas de tecnología y de la inteligencia artificial que puedan traer estas soluciones, hablar de cómo algunas instituciones como la de Jimmy puede impulsar al crecimiento de estas startups y poder ayudarles a entender cuál es su cliente, cómo mejorar sus productos, cómo personalizar hasta cierto punto las soluciones que tienen para poder servir mejor al cliente y poder hacer más innovadora la forma en que se maneja esta industria. Ya escucharon un poco de lo que hacen cada uno, pero quería darles un 30, 40 segundos para que se puedan presentar y contarnos un poco más a profundidad qué es lo que hace su startup o su empresa, cuáles son sus soluciones, quiénes son sus clientes, para que nos cuenten un poco y todos podamos entender y entrar en contexto de por qué estamos aquí. Diego, si quiere empezar. Buenísimo. Bueno, yo soy Juan Diego, yo lidero el área comercial de Cento. Cento es una empresa fundada en Guatemala y nosotros vimos una oportunidad enorme. Habían áreas de contact center dentro de las empresas donde se estaban almacenando miles de millones de audios
pero nadie los estaba escuchando. Y lo más importante es que dentro de esos audios, dentro de esos chats, ahí está lo que tu cliente te está diciendo, por qué no quiere comprar, por qué no quiere renovar, cuál es el servicio al cliente que le tenés que dar, dónde están tus oportunidades, tus debilidades. Pero al ser tan grande esa cantidad de audios, es humanamente imposible escucharlo, ¿verdad? Entonces en Cento dijimos, con inteligencia artificial nosotros podemos llegar a alcanzar hasta un 100% de análisis sobre esas llamadas y esos chats. ¿Qué es lo que nos encontramos con esos casos de negocio, de reducción de costos? Las horas hombre que teníamos antes escuchando llamadas, incremento de ingresos. Ahora ya sabemos por qué no estamos vendiendo, qué tenemos que cambiar en la oferta, cómo adaptar la póliza, y todo eso está reflejándose en impacto positivo en ingresos para nuestros clientes, tanto en la industria de seguros como en otras industrias. Jimmy. Yo creo que lo voy a echar a perder después de la introducción que me hicieron. Pero gracias por el espacio y gracias por la invitación. Primero, nosotros lo que tenemos es un fondo de inversión a través de tecnología en diferentes empresas, startups, para apoyarlos en el desarrollo de las diferentes soluciones que tienen. Muy orientado al tema del crecimiento que puedan tener para la relación que tienen B2B, enfocados en la monetización, y voy a decir principalmente en la parte de inteligencia artificial, porque si no cerramos con eso ahorita ya no estamos en nada, digamos, así que eso sería el intro ahorita. Eso fue rápido, ¿eh? Bueno, muchas gracias por los que se quedaron aquí, porque los últimos panelistas siempre lo tienen más complicado, ¿no? Mi nombre es Volker Dietz, ya llevo 18 años en Guatemala, y nosotros tenemos un emprendimiento en el cual desarrollamos un ecosistema tecnológico para el ámbito de la salud. Significa sistemas para clínicas, sanatorios, hospitales, laboratorios, sistema PACS de imágenes. Ahora estamos desarrollando un sistema para la automatización de la autorización de los reclamos gastos médicos, y este año vamos a planear tener un sistema de Easy Pharmacy, un sistema para empresas farmacéuticas, una plataforma en la cual médicos pueden intercambiar con procesos de autorización expedientes para que se mejore la salud de los diferentes pacientes. Entonces estamos desarrollando ese ecosistema y esperamos que este año vamos a crecer mucho. Es por lo menos la idea. Súper, muchas gracias. Como pueden ver, aquí tenemos dos perspectivas distintas. Tenemos las perspectivas de startups que manejan el tema de operaciones, que están buscando eficientizar la operación o encontrar puntos de dolor dentro de lo que mencionan los clientes en una conversación. Tenemos el otro lado de poder hacer la experiencia del cliente o de un usuario más fácil en el aspecto de salud, y tenemos la perspectiva de alguien que está buscando impulsar a través de inversión el crecimiento de estas startups y del desarrollo de tecnología y adopción de inteligencia artificial dentro de la industria. Entonces, entendiendo esto un poco del contexto del que estamos hablando todos, les voy a lanzar la primera pregunta, algo para poder sentar base. Ustedes, ¿qué creen que es lo que determina el crecimiento en su empresa? ¿El producto, el mercado, el tipo de cliente? ¿Qué creen que es lo que define? Aquí tenemos un espacio en donde crecer. Yo te diría que es algo que va evolucionando. En el caso de Cento nos dimos cuenta que hoy en día hablar de que tu tecnología es la única en el mundo y que sos el único que hace lo que tiene es mentir, ¿verdad? Realmente todos tenemos acceso a la misma tecnología, podemos crear las soluciones, y lo que nosotros nos dimos a la tarea es decir, yo no soy un proveedor de tecnología, yo soy un proveedor de casos de negocio. Para yo darte un caso de negocio yo necesito un equipo, entonces sí me voy más a la línea de equipo, porque yo necesito que mi equipo utilice la inteligencia artificial de una manera responsable, pero que ayude también a las empresas a darles acceso a herramientas con inteligencia artificial enfocadas hacia un caso de negocio. Eso que te permite que no entras en un nicho en específico, sino que realmente al encontrar los casos de negocio de cada empresa, puedes entrar a prácticamente todas, ¿no? ¿Qué empresa no quiere ahorrarse más dinero? ¿Qué empresa no quiere generar más dinero? Es muy difícil que si das con un caso de negocio, te cierren las puertas, ¿verdad? Creo que eso es para mí lo importante, y como lo hemos hecho es a través de las personas que están detrás del producto, apalancando la inteligencia artificial para poder solucionar problemas. Yo creo que de nuestro lado el rol es un poco la cercanía con los clientes.
Entender, digamos, del lado, desde la perspectiva en la que ellos están operando, identificar cuáles son esos pain points sobre los que hay una gran oportunidad. Hoy en la mañana estaba leyendo un paper que decía que ideas para resolver cosas hay un montón. O sea, y la identificación del escenario donde existe un problema, eso realmente es relativamente fácil de hacer. Pero identificar cuál es la solución sobre la que se va a hacer la recomendación a nivel tecnológico y entonces lograr ese habilitador es donde hay un reto. Entonces, desde la perspectiva de habilitador tecnológico, esa cercanía se vuelve súper valiosa porque entonces nos podemos sentar con los clientes, con las compañías y con ese patrón o con ese elemento identificado, decir, aquí hay una propuesta de solución que le conviene a tu negocio para crecer, para poder brindar una mejor experiencia, para una optimización en costos. Entonces, con ese foco muy claro, creo que hay una gran oportunidad de habilitarlo, pero creo que lo más importante es esa cercanía, porque quien está realmente sufriendo o quien está en ese escenario es la compañía que es nuestro cliente en este caso. Sí. En nuestro caso, puesto que lanzamos todo el proyecto de EasyCare el año pasado, creo que lo más determinante en el año 2025 fue el equipo que tuvimos de desarrollo, porque lanzamos con un producto y desarrollamos 4 productos más, ¿no? Entonces, estuvimos constantemente desarrollando, innovando, integrando inteligencia artificial en muchos lados que ahora es necesario, ¿no? Yo quisiera dar todo el mérito a nuestro equipo de desarrollo, porque no es fácil encontrar un equipo con la capacidad que nuestro equipo tiene, y ustedes me van a confirmar, encontrar muy buenos desarrolladores sí cuesta, Sí. ¿no? Bueno, hablando un poco, creo que aquí podemos atar las dos perspectivas de hablar de cómo la empresa se forma y cómo de la otra cara pues el cliente lo está viendo. Si podemos saber, ¿cómo se los puedo plantear? Ustedes como startups, ¿cómo van generando esa confianza con el cliente? ¿Cómo entendiendo la necesidad del cliente, generan la confianza para decir, queremos entrar a esta industria, queremos resolver este problema, podemos ver que tienen este punto de dolor en su empresa y nosotros tenemos la solución? ¿Cómo generan esa confianza para decir, sabemos que esta es una industria que funciona de cierta forma, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo, podemos crecer? Dale. Es que me gustó muchísimo algo de conocer la industria, que creo que es un elemento clave para partir de ahí sobre la conversación. ¿Por qué? Porque tecnología hay muchísima. Hay un concepto en la parte de moda que se llama fast fashion. Ya sé que nosotros, porque la mayoría del foro está con hombres, pero las mujeres entienden más a qué se refiere la parte del fast fashion. Y lo que quiere decir básicamente es que antes como que tenían estas temporadas cada cierto tiempo y ahora vinieron estas empresas que empezaron a generar de que casi cada 15 días hay un cambio. En tecnología está pasando algo muy similar. O sea, de repente tenemos Anthropic y la siguiente semana Gemini es mejor en otra cosa y la siguiente semana ChatGPT en otra cosa. Y los habilitadores que nos están brindando son impresionantes. Pero yo no me puedo distraer también de que dentro de toda esa tecnología y todo lo que parece que hay de valor allí, lo puedo adoptar. Porque las industrias corresponden a otra cosa. En retail no son una empresa de tecnología, son una empresa de retail. ¿Necesitan aprovechar la tecnología? Sí. Entonces nosotros generamos esa confianza, pero entendiendo cuál es la industria a la que nosotros vamos a agregar valor. Lo importante es entender que están, por ejemplo en este caso, bajo un marco regulatorio, bajo manejo de administración de información súper importante y sensible, bajo elementos de ciberseguridad que deberían de dar confianza. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, describiendo estos elementos, transmitimos la confianza de que entendemos el sector que nosotros estamos abordando y, por lo tanto, esta iniciativa tiene sentido para poderse implementar. Esa era mi participación. Súper. Yo creo que muy en línea con lo que estábamos hablando, empieza todo a ser más natural luego, ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar en la industria y ya tienes clientes, pues eso te ayuda a validar lo que estás haciendo. Pero en un inicio creo que es la transparencia con la que uno se acerca a esas empresas. Yo me recuerdo de las primeras aseguradoras con las que trabajamos, Seguros GIT, y fue esa transparencia de decirles, miren, tenemos este producto, identificamos que esta es la oportunidad, ustedes también lo miran, sí, hagamos un caso de negocio, realmente planteemos cuál es el costo que está invirtiéndose hoy en día en esto, el impacto inmediato que podemos generar es esto, entonces ya empezamos a ver un retorno de inversión sobre esta parte y nosotros esperamos dar estos 3 capas adicionales de valor, lo cual van a generar esta otra parte de retorno, ¿verdad?
el llegar con esa transparencia y poder hacer el caso de negocio de la mano con ellos es lo que nos ha ayudado. Y lo más importante es no dejarte a medio camino, ¿verdad? No se trata de te vendí el producto, suerte, ahí me contás cómo te va, sino realmente acompañar a lo largo de esa relación comercial que nosotros le decimos, ¿verdad? Si somos aliados estratégicos, pues entonces estar de cerca con la operación y validando ese caso de negocio que es muy evolutivo. Sí, eso sería mi punto también, o sea, 100% transparencia. Las personas que me conocen de vez en cuando dicen soy demasiado transparente. Entonces, eso es un punto. El segundo punto en el ámbito de la salud, y eso es muy importante, en Guatemala no existe una ley de confidencialidad de datos, ¿no? Entonces, de donde yo soy, creo que tenemos las leyes más estrictas a nivel mundial de confidencialidad de datos. Entonces nosotros intentamos trasladar esa confidencialidad que estoy acostumbrado de Alemania para Guatemala. Entonces tenemos contratos de confidencialidad que siempre asegura al cliente en el ámbito de salud que todos los datos que ingresan al sistema al final son suyos, ¿no? Y que no sea o no haya un mal uso de esa data. Yo creo que es un miedo que cualquier médico y cualquier institución de salud tiene. Y para mí es siempre un argumento muy fuerte de crear y generar esa confianza y un argumento muy fuerte de ventas también. Súper. Y bueno, hablando un poco, aquí ya estamos hablando en el contexto de que pues ya están trabajando como una empresa en la industria, ya entraron al mercado y ya generaron ese nivel de confianza. Pero un paso atrás, ¿qué dirían ustedes que ese es el reto más grande que tienen para poder entrar, la barrera más grande que encontraron para poder entrar a la industria, ya sea generar este tipo de confianza o algún otro problema que hayan encontrado que se volvió un reto para poder decir, esta es una industria en la que queremos trabajar? Yo tal vez lo actualizaría más a lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y es el tema que la inteligencia artificial tiene un boom muy fuerte, pero al mismo tiempo han habido buenas experiencias y malas experiencias con la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Empresas quisieron adoptar inteligencia artificial primero por ser los primeros y los vanguardistas en este tema y han experimentado pues, errores que han impactado a la operación. Entonces queda ese mal sabor de boca con lo que ya han hecho, ¿verdad? Creo que eso es uno de los retos. Otro de los retos es realmente esa percepción de cómo está la tecnología, está el acceso a la IA, entonces yo lo puedo hacer interno. Y a mí creo que la frase zapatero a tu zapato es algo que aplica muy bien. Este no es tu negocio, déjame a mí hacer lo que yo soy experto y ayudarte en acompañarte que este caso se dé, que podamos llegar al objetivo que tenés, porque esto es lo que yo me puedo especializar, ¿verdad? Ese conocimiento, estar siempre actualizado con lo que está en la tecnología y lo que está saliendo, es el valor, pero te diría que esos son los dos retos. Yo veo un reto fuerte cuando las startups están iniciando, que hay como una demanda o como una ansiedad de buscar el primer cliente, el primer gran negocio. Entonces, probablemente la solución tiene buenas características y por supuesto que lo que necesitas es comercializar rápido y agilizar todo ese proceso, pero también nosotros hemos implementado como una buena práctica elegir los clientes correctos. En nuestro caso, nosotros buscamos clientes que también compartan esta visión y que tengan un foco en el futuro y que sean como este habilitador. Y si bien es cierto, mitigar los riesgos de esta adopción temprana de tecnología, que compartan esa visión. En nuestro caso, por ejemplo, nos pasa con Seguros El Roble, donde estamos trabajando con la visión que tiene Jorge Linares, Germán Girón. Es impresionante cuando uno está hablando con ellos. Entonces, uno ve cómo nosotros estamos habilitando a través de tecnología, pero básicamente los tenemos que alcanzar a nivel de visión. Y eso es donde se vuelve interesante y esos retos son los que se vuelven atractivos. Entonces, creo que algo importante en esta etapa temprana es conseguir esa relación de confianza y encontrar a esos visionarios dentro de las organizaciones, porque ellos son quienes se van a volver los habilitadores también del negocio. En nuestro caso, ya justo solo en el ámbito de la salud, el reto grande es el médico un poquito, ¿no? No tanto porque no quieren implementar tecnologías, sino simplemente porque nunca tienen tiempo, ¿ya? Entonces, bien, ustedes lo conocen, ¿no? Me imagino que si ustedes quieren sentarse con un médico para ver tema de seguros, ¿no?
cuando tiene tiempo, en la tercera ocasión posiblemente les atiende, ¿verdad? Entonces eso ha sido un reto grande para clínicas en tema de hospitales. El reto es más el tema de resistencia a la tecnología, ¿no? O sea, tienes los diferentes departamentos que estaban acostumbrados de trabajar una forma durante años, de una forma muy manual, y de repente estás automatizando la mayoría de los procesos, cuesta un poquito, ¿no? Entonces, eso han sido mis obstáculos y retos en implementaciones este año. El año pasado, perdón. Este año acaba de empezar. A ver, atando un poco lo que nos acaba de decir Volca del tema de la adopción, y un poco lo mencionaban ustedes también, ¿qué hallazgos claves han encontrado dentro de ese proceso de venderle una idea a una empresa, o de trabajar con un sector que es totalmente nuevo para ustedes, o de algo que muestra mucha renuencia a trabajar con tecnología, o tal vez hacer entender a unas startups que la solución no va por ahí, hay que adaptarse mejor? ¿Qué hallazgos han encontrado en esa adaptación de la tecnología o adaptación a las soluciones que tienen para poder integrarse a la industria un poco más, viéndole la cara ya al cliente, a quienes están tratando de venderle la solución? Yo te diría que todo empieza en hacer ver el punto de dolor y en lograr cuantificar lo que se está perdiendo cada momento que no se hace ese cambio, ¿verdad? Si tú no logras ejemplificar eso, pues entonces no hay una urgencia, y como lo dice Volker, todos tenemos un tiempo limitado, hay muchos proyectos en marcha, hay muchas cosas en curso. Entonces, si ya te dieron la reunión, ya estás presentando el caso de negocio, es poder cuantificar el no hacerlo mañana, cuánto repercuta en costo, cuánto repercuta en la oportunidad que dejaste pasar, ¿verdad? Eso es lo que realmente va a mover el proyecto adelante o no. Si es un proyecto que se mira bonito, que tiene una buena iniciativa, pero realmente ahorita no puedo visualizar cómo me está impactando, pues entonces no entra en las prioridades, ¿verdad? Yo creo que hay dos grandes escenarios sobre esa misma conversación. Una es, hoy en día ya tenemos un framework para la adopción de inteligencia artificial y esos casos de uso. Eso aplica para el escenario en el que nos encontramos con un cliente grande que tiene un reto específico y nuestra solución no es un empaquetado de software as a service. Entonces, yo me acerco con ellos y a través de esto se analiza cada caso de negocio, digo caso de negocio, pero es en realidad un caso de uso, y cómo va a tener eso un impacto en el negocio. Es justo lo que estás describiendo ahorita, cómo voy a incrementar las ventas, cómo voy a mejorar la experiencia de los asegurados o de mis clientes o de mis pacientes, independientemente del rol que tenga esa solución, cómo va a tener un impacto en eso. Y creo que es súper valioso que dentro de ese ejercicio, cuando estoy hablando con él, pueda transmitir puntualmente cuál va a ser el costo de mi solución y cuál va a ser el impacto que va a tener en el negocio, porque entonces eso genera menos fricción. Nosotros hablamos con el equipo y decimos, sí, a veces a nivel de tecnología se entiende que está el habilitador. A nivel de la parte de marketing, pues qué genial que podamos tener más e incluso salir con la bandera de AI, que lo estamos trabajando. Pero creo que hay un reto más grande con la parte de la dirección o con la parte de la dirección financiera. O sea, genuinamente ese proceso ya lo estamos haciendo. Se puede mejorar, tal vez, pero eso qué impacto va a tener en el negocio, ¿me va a costar más? Yo prefiero que lo dejemos así. Y entonces empiezan a tener estas conversaciones. Entonces, hablar también el lenguaje financiero es súper importante para reducir esa fricción y garantizar que estamos del lado de transmitir valor de ese lado. Sí. En mi caso, recuérdense que la tecnología ya está en todo, ¿verdad? Entonces, los médicos ahora que salen de la universidad es la generación millennial. O sea, ya no es como que hay, como hace 10 años, ¿no? Mucho obstáculo contra la tecnología. No, ahí está, ¿verdad? Y los médicos la quieren, ¿no? Yo lo veo más bien que es nuestro reto de desarrollar sistemas que son tan amigables de uso, que se entiendan sin que alguien necesita leer un manual o vea miles de tutoriales, sino que es tan fácil de usar que se sientan y ingresan la información y paso por paso lo hacen, ¿no? Creo que es nuestro reto el día de hoy, porque la gente no tiene tiempo de leer y de recibir miles de capacitaciones, ¿no? Yo veo más el enfoque en esta parte.
Sí, ahí va un poco, digamos, el tema de la adopción de la empresa, la tecnología que le están presentando, qué tan fácil es de solo integrarla y correrla. Un poco sobre la línea de eso, ¿cuál ha sido su experiencia o qué lecciones han tenido dentro de estas aplicaciones? Ir a integrar una solución a las empresas que han visto que ha sido pues una enseñanza más grande de entender cuál es la estrategia de la empresa, llegar a aplicar la tecnología que están buscando y mantener ese foco, y que todos entiendan la tecnología, que empiecen a utilizar la tecnología y que el proyecto corra con continuidad, no que sea algo que se testeó y bueno, no funcionó, sino que algo que sea una solución a largo plazo para ellos. Súper. No sé si empezamos de aquel lado. Sí, está bien, empiezo yo. Bien sencillo. O sea, tienes que tener un proceso de implementación muy estructurado. Tienes que tener un proceso de capacitación bastante corto, estructurado, y tutoriales, videos breves, cortos, para que puedas mandar esa información a los médicos y su equipo de trabajo, ¿no? Eso ha sido nuestra forma de hacerlo y nos ha funcionado muy bien. Pero lo más corto posible todo, ¿no? Creo que la tecnología nos está permitiendo adoptarla mucho más fácil. O sea, la tecnología también está, me refiero a los frameworks, a las diferentes herramientas, cada vez vienen en un lenguaje mucho más natural. Y no me refiero al modelo de lenguaje, sino cada vez podemos interactuar de una forma más natural, y eso creo que es una gran ventaja. Creo que más está relacionado con el tema de establecer claros los objetivos de qué es lo que estoy buscando de ese lado. O sea, garantizar de que voy a suplir ese objetivo que se tiene, y a veces esa conversación no se tiene. Yo creo que no existe una persona, y en el foro, en el panel, que diga no quiero utilizar inteligencia artificial. Es más un tema de exactamente qué objetivo tengo sobre esa aplicación. Y entonces un rol que tenemos nosotros es asegurarnos de tener esta conversación, explicar bajo un framework cómo estructuradamente se pueden adoptar esas tecnologías y garantizar que estén dentro del marco regulatorio que les permita también operar. Entonces, buscar como ciertos pilares que permitan que entonces esta adopción venga y se cumplan los objetivos que se tienen a nivel de organización. Eso es de nuestra perspectiva lo más importante. Yo te diría que tratar de no correr. Realmente los mejores líderes que yo he visto y que hemos logrado las mejores implementaciones es cuando los líderes han involucrado a todas las áreas antes de haber tomado la decisión. ¿A qué me refiero? Cuando los líderes logran involucrar a los equipos que van a ser los usuarios de la herramienta a que ellos también opinen y a que ellos terminen de dar ese sí a la herramienta, a pesar de que ellos no son los tomadores de decisiones. El involucrarlos desde un inicio en el proyecto es lo que mejora muchísimo esa adopción de la herramienta. Yo puedo ir con un tomador de decisión, enseñarle la tecnología, explicarle el caso de negocio, él puede aceptarlo, aprobar el proyecto y estamos en marcha el lunes. Si su equipo no tiene claro cuál es la visión que tenía el tomador de decisión sobre el proyecto, por qué se está llevando a cabo, qué es lo que se quiere lograr, entonces empezamos a ver diferentes versiones del proyecto. Tal usuario quiere usarlo para esto, otro usuario quiere usarlo para aquello, y empezamos a caer en un desorden, ¿no? Entonces, la mejor adopción es cuando todos se han involucrado y por más que tome más tiempo comercial cerrar el acuerdo, creo que es la mejor manera de hacerlo. Sí, vamos como no perder ese foco de cuál es la estrategia de la empresa, por qué se está buscando implementar inteligencia artificial o tecnología o alguna innovación, y en dónde se está buscando implementar. Digamos, les lanzo la pregunta a ustedes dos, o tal vez Jimmy también puede contestarla. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es un proceso colaborativo con la empresa, cliente y ustedes? ¿Cómo deciden qué inteligencia artificial aplicar, qué tecnología aplicar, hasta dónde aplicarla, en qué proceso sí, en qué líneas de productos te puede aplicar? ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Es en conjunto o solo llegan a vender la tecnología y ellos se encargan de implementar? ¿Cómo funciona este proceso para trabajar con una empresa de seguros? Yo te diría que todo empieza como toda relación, ¿no? El que te diga que toda relación es 50-50 te miente. Hay momentos donde tenés que dar 80-20, hay momentos donde tú das 20 y la otra persona da 80.
En un inicio tenés que estar dispuesto a dar 99. Si tú estás llegando a una empresa a ofrecerle un nuevo cambio, a ofrecerle proceso nuevo, estructura nueva, tecnología nueva, tenés que estar dispuesto a realmente estar interesado en armarles el caso de negocio al punto de que te metas de lleno en su operación, ayudarlos a hacer los números, ayudarlos a llevar el proyecto para que ya solo lo tengan que presentar. Pero si no estás dispuesto a eso, el proyecto se cae. Puede ser muy bueno, tuviste una buena demo, les encantó el producto, pero cuando empiezan a pensar que tienen que hacer la presentación, tienen que hacer los números, tengo que cotizar y esto entonces lo tengo que llevar con finanzas, el proyecto se puede caer, ¿verdad? Tenés que estar dispuesto a dar más en un inicio y cuando ya estás implementado, pues tal vez ya el cambio ya empieza a variar, ya se vuelve un 50-50, pero seguir ahí, ¿no? Relacionado a las aseguradoras, en nuestro caso, el proceso de la automatización, de la autorización de los reclamos de gastos médicos, hay inteligencia artificial metida, o sea, ni siquiera hay por dónde, no se puede hacer sin, ¿no? En caso de médicos, ahí hay que preguntar, porque la inteligencia artificial tiene un costo, ¿no? O sea, quiero tener una inteligencia artificial que es capaz de interpretar imágenes. Quiero tener una inteligencia artificial de un base, de un diagnóstico, me desarrolla un plan de tratamiento, me prescribe los medicamentos o no, ¿verdad? Entonces, quiero una inteligencia artificial que simplemente transcribe voz en texto para el sistema. Entonces hay muchísimas, en el sistema de salud hay muchísimas diferentes tipos de inteligencia artificial y generalmente depende del presupuesto de la clínica o institución de salud. Sí, me gustaría participar. Es que para plantear una perspectiva diferente, porque mi background es técnico, entonces estoy muy involucrado en todos los procesos de la selección de modelos de inteligencia artificial. Y un poco los que les estaba contando. Cada semana tenemos una versión nueva de un diferente proveedor y con diferentes atributos. Entonces nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo es, nosotros somos el early adopter en realidad. Nosotros estamos validando que el alcance que tiene cada uno de estos modelos va a generar un impacto dentro del proceso que nosotros hemos decidido mejorar. Y cuando nosotros encontramos esa validación y esa asociación de los diferentes modelos, entonces vamos con nuestro aliado, con nuestro partner, con nuestro cliente para decirle, este es el que recomendamos porque cumple estas características. Y entonces existe un improvement desde el modelo que tenías hace 6 semanas, digamos, para decir algo que está pasando además demasiado rápido, a lo que podrías tener ahora, y este es el impacto que va a tener. Sí comparto 100% la parte del precio, pero afortunadamente creo yo que de cierta manera eso se ha empezado a estabilizar y lo que estamos teniendo ahora es cada vez más atributos y un nivel de exactitud más rápido en las entregas. Entonces, eso agregándolo a la adopción que se tiene del otro lado, creo que hay una gran ventaja. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los responsables de estar en ese up-to-date de qué está saliendo hoy. Y esa responsabilidad es la que está confiando nuestro partner o nuestro socio comercial en esto, para que podamos estar al día y por lo tanto, ustedes, nuestros socios comerciales también. Hay un follow-up, Jimmy, ya que estamos en ese tema, ¿cómo apoyan ustedes en ese sentido a las empresas, sus partners, digamos, o sus potenciales clientes, a evitar ese ruido? Porque se escucha mucho que hay que implementar IA, hay que implementar innovación, la tecnología aquí, allá. ¿Cómo apoyan ustedes en ese sentido? Y están libres de contestar ustedes también, pero la pregunta dirigida a Jimmy. ¿Cómo apoyan en ese sentido a sus clientes potenciales a evitar ese ruido y poder decir, esta es la solución que mejor se adopta a ustedes, esta es lo que va a hacer sentido para su modelo de negocio, para sus objetivos estratégicos? ¿Cómo evitamos, digamos, ese ruido para los clientes potenciales, que aquí en este caso son las empresas de seguros? ¿Cómo evitamos ese ruido de la IA y la inteligencia artificial y aquí y allá para poder tomar esa decisión de qué tecnología realmente necesitamos adoptar? Sin que suene romántico, lo primero es la cercanía. Si está dentro del equipo del otro lado con una, no voy a decir en la relación, pero una responsabilidad compartida que tenemos con este socio comercial, esa cercanía nos permite ser confidentes de ellos e identificar las partes de los procesos en donde están estas oportunidades. Entonces se hace una evaluación a nivel de proceso y el proceso requiere
una validación de documentos, un tema de una llamada, requiere un tema de las diferentes interacciones. Cuando nosotros mapeamos el proceso, identificamos entonces qué tipo de modelo se puede implementar. No al revés, digamos, no venimos y decimos, miren, aquí hay un portafolio de 50 modelos y todo lo pueden aprovechar. No. Es estar de cerca, conocer el proceso, identificar cuál es la expectativa que se tiene ese proceso. Por eso el framework lo que dice, lo que tengo que establecer primero es cuál es mi objetivo. Y cuando tengo ese objetivo, ok, ese objetivo está derivado ahorita de qué procesos. Y ese proceso, ¿cómo lo puedo mejorar? Y entonces nosotros decimos algo también súper romántico que es, hagamos el diseño utópico, sin importar después cómo lo habilitemos y después vemos el tema del precio, diría, porque sí, pero la mejor forma en la que se realizaría este proceso, ¿cómo sería? Y entonces rediseñamos el proceso de cierta manera y cuando ya tenemos ese planteamiento, entonces decimos, esto se puede habilitar a través de esta tecnología con estos modelos de inteligencia artificial o no, al rato no es necesario. Transparentemente decir en cuáles aplica y en cuáles no aplica. Y ese negocio, como el proceso ya está identificado, también nos ponemos en el reto de evaluar, ok, esto va a ser un proceso de fraude, digamos, ok, pero fraude no puede ser, yo estuve justo en una reunión de una aseguradora, un paréntesis rápido, hace un montón de tiempo trabajé en un proceso de GPS, y entonces estaba esta venta de los GPS para todos los vehículos, y resultó después que la venta de los GPS era más cara que el siniestro de robos. Entonces, no necesariamente la solución, porque hacía sentido, era la solución. Entonces, regresando a este tema, identificamos qué es lo que quiero controlar. ¿Quiero controlar la parte de fraudes? Ah, ok, pero no puedo tener una solución antifraude que es más cara que lo que cuesta el fraude. Ya. Entonces, con ese proceso identificado, agregamos una solución y tenemos que garantizar que tiene un impacto demostrado de que esa parte está. ¿Le respondí bien o no mucho? Si no tienen algún comentario, atando ahí un poco el tema de entender bien a las soluciones que estamos tratando de aplicar y que no siempre va a ser necesario tener una solución que tenga IA o alguna solución que necesariamente dependa de inteligencia artificial. ¿Cómo llevan ustedes más allá, entendiendo, digamos, el proceso de que tienen que generar un caso de estudio o un caso de negocio, perdón, disculpen, es que también doy clases, un caso de negocios y cómo llevar esto más allá? ¿Cuáles son esas fricciones? Más allá de que después de una prueba piloto les decimos va a costar tanto, ¿cuáles son esas fricciones fuera del precio, de lo que vaya a hacer? ¿Qué han encontrado ustedes que ha sido la fricción para dar el siguiente paso a una prueba piloto? O vámonos más allá de lo que financieramente cuesta, porque yo sé que me lo van a mencionar. Yo puedo decir una rápido. De nuevo, todos queremos inteligencia artificial. Ahora, mis sistemas tienen el nivel de madurez correcto en la parte digital para poder hacer esa integración. Esa tengo que decir que es la fricción más grande. O sea, la visión está a veces, pero tengo que llegar al sistema core para extraer cierta información. Eso se va a una cola de 6 meses. O sea, estoy exagerando un poco el escenario, pero el nivel de madurez digital creo que es una de las cosas que se tiene que evaluar rápido y que permite identificar qué tan pronto entonces puedo llegar yo a hacer esa implementación, porque es importante que las soluciones que se empiecen a implementar no se vuelvan satelitales, sino que sean parte de mi core de negocio. Sí. Creo que es súper en línea con lo que mencionaste y es uno de los, tal vez, roadblocks más grandes que nos topamos en diferentes industrias, y es justamente eso. La tecnología que tengo hoy en día tiene también la capacidad de poder conectarse a una tecnología como la que queremos incluir, ¿no? Entonces, eso tal vez es uno de los desafíos. Sí. Sí, nosotros en este tema tenemos personal dedicado a buscar siempre nuevas soluciones, ¿no? O sea, ChatGPT Health salió la semana pasada, ¿no? Entonces te tienes que estar actualizado constantemente, qué nuevas inteligencias artificiales están saliendo, qué es lo que se te ajusta a tu necesidad.
verificando los precios, ¿no? Porque lo bueno es que los precios cada año van bajando un poquito, ¿no? Ya, y más inteligencias artificiales que salgan, más bajo va a ser el precio, más accesible va a ser al final, en nuestro caso, también para clínicas y no solo para hospitales grandes que tienen mucho más volumen o adquisición monetaria, ¿no? Súper. Desde su experiencia, pues ya operando con el sector asegurador, ¿cómo alinean expectativas de los resultados? ¿Cómo alinean expectativas de esa parte corporativa, parte de los inversionistas, parte de los trabajadores de una empresa, la operación de la empresa? ¿Cómo alinean esas expectativas al implementar tecnología? ¿Cómo podemos ver resultados positivos en donde todos estamos alineados de que el uso de esta tecnología va a ser algo positivo para la empresa? Yo creo que es, nuevamente, mucha transparencia desde el ciclo de venta, de cómo involucras a las distintas áreas, cómo vas determinando con claridad el caso, ¿verdad? Y vas estableciendo, digamos, que esos checkpoints que vas a ir revisando constantemente, ¿verdad? Seteando expectativas también claras de qué es lo que se pretende alcanzar para tal fecha, y revisando, ¿verdad? Iterando ese producto. Yo creo que eso para nosotros es lo que más nos ha ayudado, tener a todo el equipo del cliente también muy claro con la visión que se tiene sobre la contratación de la herramienta. En nuestro caso es un tema de visión y de liderazgo, lo que estamos tratando de compartir con todas las personas dentro de la organización, primero interna, y dentro de las startups y empresas que están dentro del grupo. Esto genera una competencia súper sana porque tenemos feligreses de Grok, feligreses de Anthropic, feligreses de ChatGPT y otros de DeepSeek y así. Entonces empiezan como que internamente a competir dentro de un comité de inteligencia artificial que es mejor que lo otro. Y eso deriva en una gran ventaja de aprendizaje para el equipo completo y que puede cascadear. Cuando cascadea dentro de nuestra organización, también es la conversación que se tiene con nuestros clientes. Y entonces eso creo que es lo más valioso en esa línea. Ahí sí voy a decir otra vez muy romántico, más con el tema de la visión. Para llenar las expectativas en el ámbito de salud, nosotros tomamos la decisión en 2024 de estar en una fase beta durante 6 meses a 10 meses, ¿no? Porque, claro, si tienes 8 años de experiencia en sistemas de salud, eso es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es que llenas las expectativas del mercado local aquí en Guatemala. Entonces, esa fase beta, al final eran 10 meses realmente, con diferentes clínicas, especialistas de diferentes especializaciones, logramos ya poder desarrollar un sistema completo y realmente ahora ya no tengo muchas peticiones de clínicas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que hay un market fit es cuando las clínicas te dejan a fregar, ¿no? ¿Se puede decir esa palabra? Sí. Cuando la clínica ya no dice nada y dice, mira, ya estoy usando el sistema y en 2-3 meses no has recibido ninguna retroalimentación, no han levantado ningún ticket, ya sabes, lo hiciste bien, ¿no? Súper, sí, es importante poder como entender cuál es el objetivo de ellos, realmente resolver ese product market fit, cómo realmente entienden el punto de dolor para las empresas o el cliente final que ustedes buscan. Aquí un poco quería ir cerrando con esta noción de entender cuál es la solución que tenemos, cuál es el problema que existe dentro de las empresas que nosotros podemos llegar a resolver, digamos, de su lado, su opinión, su recomendación que quisieran darle, porque ustedes son startups, básicamente, y ustedes están buscando trabajar dentro de la industria de seguros, o ya lo hacen y están buscando expandirse. Entonces, quisiera saber de su lado, ¿qué recomendaciones le dan a una empresa de seguros para decirles, prueben tecnología, anímense a innovar en sus procesos, innovar en sus productos, incluir tecnología dentro de la toma de decisiones, incluir tecnología en el análisis de los miles de productos que tienen?
¿qué recomendación le dirían ustedes a ellos para decir, es algo necesario, es algo que no se pueden quedar atrás y el momento es ahora? Digamos, ¿qué recomendación les darían o algún tip ahí para buscar por dónde empezar o qué creen ustedes que es un proceso de adopción para ellos desde el punto de perspectiva de una startup? ¿Empezás? No. ¿Yo? A mí siempre me gusta empezar. Yo creo que lo primero es que podemos confiar hoy en día de que existe recurso para las capacidades tecnológicas que pueden satisfacer las demandas de las aseguradoras en un nivel tecnológico muy alto. O sea, ahorita estamos hablando de ChatGPT Health, estamos hablando de modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos implementando, los estamos ejecutando, los estamos haciendo dentro de un marco que permita la seguridad de la información dentro de ese marco. Entonces, creo que el primer mensaje es primero tener confianza en que existe recurso con las capacidades correctas para poder abordar esos retos. O sea, sí lo tenemos. Hay muchísima gente muy capacitada hoy en la región, voy a decir, no solo en el país, sino en la región, que puede tener estas conversaciones y eso es algo súper valioso. Y creo que a nivel de las aseguradoras, corredores y todo el sector, hay una gran oportunidad de que se implementen diferentes tipos de soluciones. No tienen que ser ni siquiera las mismas que las otras, pero lo que sí creo es que si no lo hacen, su competencia los va a hacer. O sea, ese creo que es el verdadero mensaje. Al final del día, no porque nosotros estemos hablando aquí, estoy seguro que todos están utilizando inteligencia artificial en diferentes cosas. Así que si no lo hacemos a un nivel empresarial, con el reto, asumiendo el compromiso de crecer en esa categoría, lo va a hacer alguien más y se va a comer el mercado, porque va a traer ventajas en optimización de costos, en el incremento en ventas, en las interacciones que vamos a tener con los asegurados, para la compra, para los reclamos, para las autorizaciones, para realizar los cobros. Todo va a tener esos elementos. Entonces, si no lo adoptamos, lo va a adoptar alguien más. Yo creo que muy en línea con lo que mencionás, y doy tal vez otra perspectiva, que es no poner tecnología porque sí, no implementar IA porque sí, porque siento que me estoy quedando atrás y un poco de FOMO, sino realmente implementar tecnología con un motivo, con mediciones claras. También, nuevamente, tecnología va a haber, proveedores van a haber. Busca un proveedor que sea tu partner, que pueda ser tu socio estratégico, que entienda la visión de lo que queremos ejecutar, que te acompañe y que no te dé solo la tecnología, sino que realmente esté cerca con tu equipo en la ejecución de todo el proyecto. Creo que para mí eso es lo más importante y mi consejo. En el ámbito de la salud, mis consejos son los siguientes. Primero, automatizan su proceso de la autorización de los reclamos gastos médicos. Segundo, imagínense que todas las clínicas con las que trabajan tengan el mismo sistema y ustedes tuvieran cierta información de salud de cada paciente, ustedes pudieran desarrollar seguros médicos personalizados. Eso es para mí el segundo punto. El tercer punto, en dado caso que todas las clínicas manejan el mismo sistema, una agente virtual podría programar citas a un número específico donde el paciente llama y dice, mira, yo necesito una cita de su red de médicos. La agente virtual tiene acceso a todos los calendarios de esos médicos y puede decir, mira, tal médico tiene disponibilidad en tal hora, en tal ubicación y cuesta tal la consulta, ¿no? Si ustedes implementan esas tres cosas, creo que van a tener una gran ventaja competitiva, no solamente hacia sus otras aseguradoras, sino van a tener una atención al cliente, al paciente al final inmenso, ¿no? Porque yo como paciente sé dónde tengo que comunicarme, tengo respuestas inmediatas, sé a qué médico tengo que ir y no tengo que buscar en un listado qué médico es parte de la red. Esas son mis recomendaciones que se pueden ejecutar desde ahora, ¿no? Y todas estas respuestas fueron hechas con AI. Si realmente habló un bot aquí, no hablé yo. Yo les quería cerrar con el mensaje de que
Esto es algo que está pasando, independientemente de si ya tienen soluciones de tecnología dentro de sus empresas o no, es algo que está pasando, es algo que el mercado está empezando a exigir, si no es que ya lo exige por completo. Las generaciones están cambiando y parte del contexto actual en Guatemala y en la región es esos pasos a empezar a innovar y a hacer crecer el desarrollo e innovación que existe dentro de las empresas para el crecimiento de las empresas. El mensaje que yo quisiera dejarles con todo esto es que es algo que está pasando, es algo que el cliente exige, y que para hacer crecer el pastel, para hacer que haya más asegurados, para que haya más personas que se manejen dentro de la industria, crecer más en clientes ustedes, dar un mejor servicio, que el cliente esté más feliz, es algo que es necesario para poder cumplir estas expectativas o cumplir los objetivos estratégicos que ustedes tengan. La tecnología, la innovación, la creatividad que tienen ustedes para poder crear productos o mejorar productos o entregar ese producto, ese valor que ustedes dan, es necesario poder ser innovadores, creativos, y eso puede llegar a implicar tener soluciones de tecnología y de inteligencia artificial en donde haga sentido para su empresa. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar, que es algo que está pasando, es algo que es necesario, pero es algo que tienen que ustedes entender muy bien en dónde en su empresa hace sentido y en dónde va a impactar más a sus clientes y agregar más valor para sus clientes finales. Muchísimas gracias a todos por estar acá, gracias por su atención y su tiempo. Agradecemos a nuestros panelistas y a Paola en la moderación.